por qué un pueblo vota mayoritaria y masivamente una propuesta, un proceso histórico político, candidatura, que en general la mayoría de quienes nos votaron por más. A lo mejor no fue el mismo más, para algunos es más educación, para otros más trabajo, para otros más salario, para otros más seguridad, para otros más vivienda, seguramente mejores servicios de transporte, mejores ferrocarriles. Ese más es lo que nos puede, que es consecuencia de lo que decía Hugo, ¿no? Todo un proceso de décadas que si nos remontamos a las últimas, tomamos los 70 y los 90, mucho de ese más se transformó en menos. Pero también tenemos que tener en cuenta que así como fue contundente, nos sentíamos casi invencibles, hubo un 46% que no nos votó. Que nunca lo tomamos como 46% porque como las expresiones políticas que representaban en general los intereses de los grupos económicos, más allá de la historia de muchos de esos partidos políticos que son historias ricas y dignas, por supuesto con aciertos y errores, pero que son en líneas generales del campo nacional y popular, otros por supuesto que no, fueron tan fragmentados que el 14, el 12, el 11 pareciera que uno ganó 54-14, pero en realidad hubo un 46% que no nos votó. Yo no creo que todos los que no hayan votado sean buenos, ni que todos los que no nos votaron sean malos, pero por lo menos permite no solamente determinar mayorías y minorías en el marco de la democracia, sino tener una foto que tiene vigencia institucional durante 4 años, pero que es una foto de ese momento, que no es la misma foto de hoy seguramente. Lo digo esto porque en el 2007 también habíamos ganado, no con una diferencia tan amplia, pero el triunfo de Cristina fue contundente. Acuérdense que Clarín en las últimas semanas intentó forzar la segunda vuelta, empujando la candidatura de Carrió, y fue un triunfo contundente el de Cristina. Y meses después, un 11 de marzo casualmente, cuando se firma un decreto que nadie pensaba que iba a tener la trascendencia histórica que tuvo, como fue la 125, descubrimos meses después que esa mayoría que teníamos, ese consenso importantísimo de Cristina que excedía el 60% de imagen positiva, de Néstor, de nuestro gobierno, en semanas se espumó. Perdimos la calle, acuérdense lo que eran las marchas de la mesa de enlace, lo que eran los medios, además obvio, los medios, Clarín, Nación, Perfil, no podían hacer otra cosa, pero lo concreto, y ustedes acá lo deben haber sufrido bastante en Vicente López, pero nosotros, yo soy del sur, de Lomas, y los compañeros nos contaban que iban a barriadas muy humildes a hablar con los compañeros para movilizar, y los compañeros no querían movilizar. Parecía como que le daban la razón a ese reclamo del campo. Y eso después nos llevó a la derrota electoral, a la fragmentación de un espacio que había llegado con mayoría en diputados y terminamos ganando por 2 o 3 votos y perdiendo en senadores con el desempate de aquel traidor. Triste, bueno, no sé si le da para traidor, pero lo concreto es que no traicionaron ese voto. Pero digo esto, que todos lo sabemos, para que visualicemos qué rápido a veces, cuando no hay los instrumentos políticos adecuados, la organización que se requiere para sustentar en los territorios, en los frentes de masa, en la calle, en el Estado, en los gremios, en las universidades, una política se puede quedar a la defensiva más allá de un contundente triunfo electoral. Yo recuerdo que la noche que Cobos votó éramos 2.500 en el Congreso. Cierto que era una hora tarde, era casi la madrugada. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera habido 300.000 personas en la calle. A lo mejor el voto hubiera sido el mismo. Pero me parece que
la reacción de los sectores populares hubiera sido diferente. Y después de eso vino la derrota electoral con las testimoniales, con un candidato que expresaba una política que era la no política, que el mayor acierto fue aquel imitador que estaba en el programa, un programa muy popular que ven millones de personas. Digo, pero a eso se había resumido la política 2009, estamos hablando hace 3 años, no estoy hablando del 45, de la caída de Irigoyen, de los caudillos, 3 años. ¿Cómo salimos de esa situación? El manual de lo políticamente correcto, después del intento de Alfonsín, como bien planteaba Hugo, cuando ya la política se había rendido y subordinado a los grupos económicos, era acordar, si no, no llegábamos al 2011. Hasta se evaluaba, no lo hacíamos públicamente, pero la preocupación, llegaremos, cómo hacemos, minoría en diputados, minoría en senadores, muchos ya hablaban del post-kirchnerismo, y creo que en esa etapa, en la figura de Cristina como presidente y de Néstor, se corporizó la mejor tradición, la mejor historia de todos los compañeros que no están y que dieron su vida en los 200 años de historia que tenemos como nación, como patria, que fue pelear e ir para adelante. Porque todas las medidas que se tomaron, las más importantes de nuestro gobierno, se tomaron en el momento de mayor debilidad. Los de la FJP fue en pleno conflicto, cuando ya veníamos colgados de la cuerda. Y todas las demás medidas, ley de medio, asignación, fútbol para todos, matrimonio igualitario, reafirmar el rol nuestro en América Latina con Néstor a cabeza de UNASUR, todo eso fue 2009, principio del 2010, mediados del 2010. Yo creo que hay una enseñanza ahí. Y también se hizo con poca organización, con mucha improvisación, no es que ya estaba el instrumento político, todavía lo estamos construyendo. Esto me parece que para ponernos de cara a este presente, Cristina ganó y a los pocos días ya había una corrida para empujar el dólar, digamos, había toda una maniobra de devaluación. Hoy sobre este tema de Chicone, más allá del juicio valor que nos merezca Vudú y todo lo que la justicia investigue posteriormente, por supuesto que respaldamos a nuestro vicepresidente, pero poniendo el tema en el centro de la cuestión, es una ofensiva a los grupos económicos que se corporizan los medios que responden a los grupos económicos, más allá que Clarín ya es un grupo económico, para debilitar a Cristina. Así como antes era la valija de Antonini, hoy es este tema, y si no habrá otro. Hace un mes era la megaminería, y ahora es esto, y mañana... Lo que les interesa es acorralar, debilitar, subordinar a este gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que también ellos saben que el pueblo votó por más. Y en esta encrucijada, donde se cruzan algunas líneas, donde el mundo está en crisis, yo no me animo a decir que el ciclo histórico del capitalismo está agotado, lo hemos dicho tantas veces, pero indudablemente sigue crujiendo, sigue habiendo uno lee un domingo algún editorial importante donde se ha normalizado y parece que China o Estados Unidos o Alemania, y a los 3 días de vuelta Grecia tiene un problema y de vuelta cae la bolsa y Tokio le abre con la bolsa para abajo, digamos, sigue habiendo mucho ruido.